Relatos Paranormales Oficial. Para los que somos aficionados al terror, van a coincidir conmigo al decir que no había nada más grato que luego de un partido de fútbol o cualquiera que sea el motivo de la reunión, junto a los amigos, nos quedábamos horas y horas contando historias de miedo. En mi caso lo hacíamos muy frecuente en los tiempos de adolescencia, e incluso a veces nos íbamos hasta la esquina del cementerio del pueblo y ahí nos sentábamos a contarlas. Ya saben, para hacer más tétrico el ambiente. En ocasiones nos quedábamos hasta la madrugada o simplemente hasta la medianoche, dependiendo cuánto aguantamos el miedo en ese lugar, ya que cuando no queríamos seguir más, cada quien se levantaba y se iba a su casa, y siempre lo hacíamos corriendo. No obstante, si aquellas reuniones de historias nos resultaban atrapantes, imagínense lo que se sentía cuando la reunión era familiar, y mucho mejor aún, cuando eran los abuelos quienes nos contaban sus historias. En estos momentos traigo a mi memoria una historia sumamente particular, siendo mi abuela quien nos las contaba a mis hermanos y a mí cuando aún éramos niños. No importa cuántas veces la escucháramos, siempre nos hacía estremecer de miedo, más aún porque ella nos repetía una y otra vez que era real. Cerca de la ranchería había un terreno que sobresalía por la cantidad de historias que surgían desde ahí. Personas que juraban haberse encontrado con un fantasma, una bruja, un duende, e incluso hasta con el mismísimo innombrable. El hecho es que hubo un tiempo en el que el terror fue más allá, convirtiéndose ahora esa zona en un verdadero lugar donde empezaron a suceder tragedias, tan así que los lugareños empezaron a evitar pasar por ahí, puesto que no querían terminar como aquel desafortunado grupo de personas quienes fueron hallados sin vida. Eran encontrados al amanecer, con sus cuerpos hechos trizas, desmembrados y hasta decapitados, pero siempre con una parte del cuerpo faltante, con horridas señales de haber sido devorados. Supuestamente había una familia de brujos que vivían por esa zona, cuya vivienda estaba insertada en medio del monte, y creían que eran ellos los que les arrebataban la vida a las pobres víctimas. De alguna manera los embrujaban y luego los dejaban a la merced de los animales salvajes de la fauna, para que fueran comidos por estos. Todo terminó cuando la gente consiguió echar a esa familia del sitio, y estos se marcharon no sin antes prometer que el lugar quedaría maldito, y que la desgracia siempre caería sobre aquellos que intentaran invadir ese terreno. Me acuerdo que, cada vez que escuchaba esa historia, tenía pesadillas horribles, pero no solo yo, también mis hermanos. Mi madre regañaba a mi abuela por eso, pero ella la volvía a contar cada vez que le pedíamos que lo hiciera. Pero en fin, cuando ella falleció, el relato pasó a guardarse en lo más hondo de nuestra mente, para salir a flote otra vez cuando escuchamos alguna historia similar. Precisamente eso fue lo que pasó una década más o menos, cuando una noche, regresando del trabajo junto a don Monteros, quien era un compañero, nos topamos con la policía a un costado de la carretera. En primera instancia, y mientras nos íbamos acercando más y más al lugar, pensamos que podría haber ocurrido algún accidente, pero nos percatamos que no había carros destrozados ni escombros. Comprendimos que se trataba de algo diferente. Les prometo que me arrepentí de haber desobedecido a la policía, que nos pidió que no nos acercáramos más, pero como no pudimos soportar la curiosidad, pasamos con nuestras bicicletas lo más cerca posible del tumulto, logrando así ver aquella triste escena que me estremeció de espanto. No pude saber si era un hombre o una mujer, solo sabía que era una persona, pues sus ropas estaban tan destrozadas que eran simples telas recubriendo un cadáver. No tenía su rostro, así tal cual se los digo, literalmente este había desaparecido. Donde tendría que estar su cara, en su lugar solo había una masa de carne, huesos deshechos e insectos alimentándose. Asimismo, toda esa parte de la cabeza estaba pintada de rojo,
en donde también podíamos ver gruesos hilos de sangre coagulada, cuya mortífera imagen maximizaba el estupor junto al nauseabundo e intenso olor que despedía el cuerpo. Solo lo vimos de pasada, es decir, que por un instante. Aceleramos el andar de las bicicletas para alejarnos lo más rápido posible de esa pestilencia, y nos tuvimos que detener más adelante, porque ya no aguantábamos las náuseas y comenzamos a vomitar. Fue como si ese olor nos persiguiera. En aquellos tiempos, yo ya tenía mi propia casa, donde vivo junto a Graciela, mi esposa y mis 3 hijos. Al llegar le pregunté a ella si sabía algo de lo que había ocurrido en la carretera, dándome una respuesta que, aunque sí me reveló el misterio, me quedé con la intriga de no saber si eso en verdad había sucedido así o no. Me contó que habían encontrado a ese cadáver apenas horas antes. Por el desastroso estado, no pudieron saber de quién se trataba, pero se presume que podría ser un señor que llevaba perdido 4 días. Este fue a cortar leña al monte y hasta ahora no había regresado. Les recuerdo que yo no vi mucho más allá del rostro y parte del pecho, por eso quedé estupefacto cuando también Graciela me dijo que fueron animales salvajes los que lo atacaron, ya que le habían comido el estómago. El pueblo era chico todavía, así que la noticia no trascendió, sin importar la tremenda magnitud del caso. Todo quedó como la imaginación se los presentó, que un leñador se perdió en el monte y falleció a causa de los ataques recibidos por los animales silvestres. Muy incoherente si tenemos en cuenta, por ejemplo, por qué apareció de repente a un costado de la carretera, dónde estuvo antes y quién lo llevó hasta ahí, ya que era evidente que querían que fuera descubierto. Mientras tanto, las autoridades del pueblo lanzaron una única recomendación para todos los pobladores, que no se aventuraran a ir más allá de las orillas del monte y que jamás lo hicieran solos, sobre todo a los cazadores, quienes no pasaban una noche en la que no iban por su presa, ya que para algunos esa era la única fuente de alimentación que tenían, o para el sustento económico para quienes vendían los animales que cazaban. Se dio el caso que, en efecto, fue uno de ellos la siguiente víctima, hallada semanas después, aunque luego supimos que se trataba de un familiar del primer difunto, quien, cegado de venganza, buscaba aniquilar a la supuesta fiera salvaje que se había devorado a su ser querido. De similares características lo hallaron, no a mucha distancia donde se encontró a su familiar. Tenía parte de su cuerpo carcomida, pero lo más llamativo era que este tenía signos de defensa, pues entre sus manos encontraron rastros de sangre mezclados con pelos que visiblemente no le pertenecían a él. Créame, compadre, yo mismo vi los pelos que tenía en sus manos el cadáver, y estos no eran de animales, eran cabellos humanos. Al parecer, antes de ser devorado, él peleó con una persona. Sin lugar a dudas, le arrebató la vida y lo dejó ahí para convertirse en comida fácil. Pero aquí hay algo raro. Alguien está aniquilando personas. Las fieras salvajes solo hacen el resto. Por las dudas, hay que tener mucho cuidado. Aunque me gustaría encontrar al bastardo para darle su merecido. Es por eso que con los otros compadres nos estamos organizando para ir alguna noche. Usted debería venir con nosotros. Cuando Monteros me dijo eso, recién salimos del trabajo y comenzamos a transitar en nuestras bicicletas por la carretera. Me quedé pensando, pues lo que él decía tenía más sentido que el informe que había dado al pueblo la policía. Por otro lado, también yo me sentía impotente, molesto, puesto que si en verdad había alguien quitándole la vida a las personas, lo mejor sería acabarlo. Ya estaba a punto de preguntarle si es que recordaba la masacre que había ocurrido hace mucho tiempo atrás en la zona. Me refiero a la historia que mi abuela solía contar, pero justo en ese momento vimos algo a un lado de la carretera que captó nuestra atención. Se trataba de un señor caminando por el sendero lateral. Todo indicaba que era un cazador, ya que llevaba inclinado en una de sus manos un rifle. Cuando pasamos por su lado, lo miramos, pero no supimos quién era. Nunca antes lo habíamos visto. Es lo que luego nos dijimos entre mi compañero y yo.
Él comenzó a disminuir la velocidad en tanto volteaba para mirar al extraño, con claras intenciones de ir a enfrentarlo. De por sí Monteros siempre fue impulsivo, es por eso que no tuve dudas de que haría algo así. Por suerte, a pocos metros vi que venía un cerdo, así que aproveché la oportunidad para distraerlo con eso. Mire, compadre, ese cerdo se ve apetitoso, mire nada más el enorme tamaño que tiene. De seguro nos servirá de alimento por una semana, le dije entre risas. Gracias a Dios, él cayó en la trampa, dejó de mirar al hombre y se enfocó en el animal. Sin embargo, no le dio demasiada importancia, así que todo salió como esperaba. Continuamos pedaleando hasta llegar al pueblo, dejando todo el asunto olvidado. Al menos es lo que yo creí en ese momento, pues una semana después, Monteros volvió a plantearme sobre ir al monte a buscar al culpable. Le respondí que sí lo haría, pero debíamos organizarnos mejor. Aunque en esa noche, cuando cada quien ya estaba en su casa, sucedió algo que cambió el plan por completo. Uno de los hijos de Monteros ya era mayor de edad en ese entonces. El suegro de este había ido a pescar en la tarde y todavía no regresaba. La familia estaba desesperada y entre ellos la novia del muchacho, por lo que Monteros insistía en salir ya mismo con el grupo de cazadores. De esa manera se había involucrado y por ende quería también involucrarme a mí. A pesar de esto, no fue necesario hacerlo, pues mientras aún estábamos hablando por teléfono, a su casa llegó su hijo para avisarle que ya habían encontrado a su suegro. Y sí, cuando lo hallaron, ya no tenía vida. Falleció desangrado por las múltiples heridas que tenía, siendo las de mayor gravedad las de su cuello, pues prácticamente le habían separado la cabeza del dorso, apenas los mantenía unido a los huesos. Esa noche se supo un dato más. La bestia que lo atacó debía tener una fuerza increíble, ya que también le había aplastado el cráneo. A su vez, no encontraron huellas, y como el cadáver estaba a la orilla del río, supusieron que la bestia había salido del agua para quitarle la vida, para luego regresar por ahí mismo. Ya nadie sabía a ciencia cierta qué demonios estaba pasando. Hasta antes del ataque al pescador, tenían la teoría de que era un hombre quien andaba por ahí atacando personas. Pero ahora no había rastros humanos, lo cual indicaba que evidentemente se trataba de una bestia. En medio de esa tortuosa confusión, llegaron a pensar que podrían ser pumas, ya que estos animales, a pesar de que su hábitat natural siempre fueron las montañas, a veces solían bajar al monte en busca de alimentos, y dado a su instinto, no dudarían en ver a un ser humano como a su presa. Eso alimentó más el odio en los pobladores, lo cual no hizo más que empeorar las cosas, ya que grupos independientes al de Monteros se la pasaban día y noche, tratando de liquidar al victimario. En esos días, hubo baja de muchos animales del monte, e incluso de los pequeños, que físicamente jamás podrían haber causado tal daño. Yo participé en varias salidas, pero nunca pudimos dar con un puma. Hasta que llegó aquella noche de domingo, fecha que conservo en mi memoria como la más aterradora y macabra. En esa ocasión sí logramos dar con el culpable de todo, pero su identificación sobrepasaría todo lo que antes teníamos pensado. Éramos un total de 25 hombres, todos distribuidos desordenadamente, pues como les digo, el odio había nublado la mente de todos. La mayoría tenían armas de fuego, a excepción de un grupo reducido que solo contaban con machetes. Entre ellos estaba yo. Me encontraba caminando solo por un sector casi inaccesible, cuando de repente escuché un fuerte gruñido, seguido por el grito de un hombre. La prudencia me llevó a mirar en mi entorno y buscar si veía a alguien más cerca, que tuviera arma para así ser más efectivo, pero los gritos del hombre prosiguieron, por lo que no me quedó de otra que correr para ir a auxiliarlo. Me di cuenta que ya era tarde, cuando los gritos comenzaron a ser menos potentes, hasta que lanzó un último alarido y todo regresó a un silencio rotundo. Sin poder ya seguir guiándome por los pedidos de auxilio, seguía avanzando,
mientras apuntaba hacia el suelo con mi linterna. Fue así que llegué a un sector donde hallé un gran charco de sangre en la tierra, y de inmediato apagué la luz, puesto que logré escuchar algo cerca. Era un sonido de crujidos, como si un animal se estuviera alimentando. Comprendí que se trataba de la bestia y que finalmente lo había encontrado. Sigiloso caminé unos metros más hasta quedar frente a aquella macabra imagen. Había un hombre que de seguro era quien poco antes gritó al ser atacado, y a su lado estaba aquello, pero no era un animal como pensábamos muchos, o mejor dicho, no era uno normal. Era un cerdo el que estaba alimentándose del ahora fallecido, y lo que les diré ahora los dejará petrificados. La criatura no tenía pezuñas como debería. Podía verle garras afiladas con las cuales le arrancaba la carne al cuerpo para así masticarla. Era enorme, de color oscuro, con manchas marrones, y por más que no me crean, les juro que ese cerdo era el mismo que aquella noche vimos caminando detrás del extraño cazador por el sendero al costado de la carretera, cuando junto a Monteros regresábamos al pueblo. La bestia nunca se percató de que yo la estaba observando. Seguía devorando a gusto al cadáver, hasta que los disparos comenzaron a retumbar en la espesura del monte. Eran los otros cazadores, que guiados tal vez por los gritos anteriores, llegaron a este lugar y abrieron fuego apenas vieron la escena. Sin embargo, no todo terminó ahí, ya que ese ser monstruoso no solo logró escapar ileso, sino que antes de hacerlo, hizo algo más que nos paralizó de miedo a los presentes. Poniéndose de pie, tal cual fuera un hombre, y dirigiendo su horrible cara infernal hacia nosotros, habló como si fuera uno más de los que estábamos ahí, y en tanto le chorreaba la sangre del hocico, nos dijo: «Esta es mi tierra, todo aquel que ose invadirla sufrirá las consecuencias». Se perdió entre los árboles, corriendo en sus dos patas traseras, dejando a un cadáver carcomido, sin rostro ni cuello, y a nosotros nos dejó presos de un incomparable pavor, sin poder digerir aún lo que acabábamos de presenciar. Nadie más volvió a adentrarse a esa parte del monte. Los familiares de las víctimas llevaron el luto por años con llantos de impotencia, aunque hubieron otros que se atrevieron a buscar a la criatura para cobrar venganza, pero jamás lograron dar con eso. Pienso que la historia que nos contaba mi abuela tiene mucho que ver con la que nos tocó vivir a nosotros en carne propia. Nada más que no era un hombre quien atacaba, tampoco un animal. Era una mezcla de ambos, un nahual, como se le conoce aquí, un brujo que se convertía en cerdo para así alimentarse de la carne de quienes alguna vez simplemente iban al monte en busca de alimentos, sin saber que serían ellos los que al final terminarían siendo comida. Injusticia, rencor, odio, impotencia, todos estos sentimientos aún ennegrecen los corazones del pueblo que fue testigo de un nahual que, desde una historia antigua, pasó a ser una mortífera realidad. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá en pantalla para que los vean. De igual manera, si tienen alguna historia que contar, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.